El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 13. España despierta. Respecto al carácter y posición social de los que se unieron al movimiento reformador en España, se expresa así el historiador: tal vez no hubo nunca en país alguno tan gran proporción de personas ilustres, por su cuna o por su saber, entre los convertidos a una religión nueva y proscrita. Esta circunstancia ayuda a explicar el hecho singular de que un grupo de disidentes que no bajaría de 2000 personas, diseminadas en tan vasto país y débilmente relacionadas unas con otras, hubiese logrado comunicar sus ideas y tener sus reuniones privadas durante cierto número de años, sin ser descubierto por un tribunal tan celoso como lo fue el de la Inquisición. Al paso que la reforma se propagaba por todo el norte de España, con Valladolid por centro, una obra de igual importancia, centralizada en Sevilla, llevábase a cabo en el sur, merced a una serie de circunstancias providenciales. Rodrigo de Valero, joven acaudalado, fue inducido a apartarse de los deleites y pasatiempo de los ricos ociosos y hacerse heraldo del Evangelio de Cristo. Hízose de un ejemplar de la Vulgata y aprovechaba todas las oportunidades para aprender el latín, en que estaba escrita su Biblia. A fuerza de estudiar día y noche, pronto logró familiarizarse con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El ideal sostenido por ellas era tan patente y diferente del clero, que Valero se sintió obligado a hacerle ver a cuánto se habían apartado del cristianismo primitivo todas las clases sociales, tanto en cuanto a la fe como en cuanto a las costumbres, la corrupción de su propia orden, que había contribuido a inficionar toda la comunidad cristiana, y el sagrado deber que le incumbía a la orden de aplicar inmediato y radical remedio antes que el mal se volviera del todo incurable. Estas representaciones iban siempre acompañadas de una apelación a las Sagradas Escrituras como autoridad suprema en materia de religión, y de una exposición de las principales doctrinas que aquellas enseñan. Y esto lo decía: escribe Cipriano de Valera, no por rincones, sino en medio de las plazas y calles y en las gradas de Sevilla. El más distinguido entre los conversos de Rodrigo de Valero fue el doctor Egidio, canónigo mayor de la corte eclesiástica de Sevilla, quien, no obstante su extraordinario saber, no logró por muchos años alcanzar popularidad como predicador. Valero, reconociendo la causa del fracaso del doctor Egidio, le aconsejó: estudiará día y noche los preceptos y doctrinas de la Biblia. Y la frialdad impotente con que había solido predicar fue sustituida con poderosos llamamientos a la conciencia y tiernas pláticas dirigidas a los corazones de sus oyentes. Despertóse la atención de estos, que llegaron a la íntima convicción de la necesidad y ventaja de aquella salvación revelada por el Evangelio. De este modo, los oyentes fueron preparados para recibir las nuevas doctrinas de la verdad que les presentara el predicador, tales cuales él mismo le eran reveladas, y con la precaución que parecía aconsejar y requerir tanto la debilidad del pueblo como la peligrosa situación del predicador. De este modo, y debido a un celo atemperado con prudencia, cupóle la honra no solo de ganar convertidos a Cristo, sino de educar mártires para la verdad entre las demás dotes celestiales de aquel santo varón. Decía uno de sus discípulos: era verdaderamente de admirar el que a todos aquellos cuya instrucción religiosa tomaba sobre sí,
Parecía que en su misma doctrina les aplicaba al alma una tea de un fuego santo, inflamándolos con ella para todos los ejercicios piadosos, así internos como externos, y encendiéndolos particularmente para sufrir y aún amar la cruz que les amenazaba. En esto solo, en los iluminados con la luz divina, daba a conocer que le asistía a Cristo en su ministerio, puesto que, en virtud de su espíritu, grababa en los corazones de los suyos las mismas palabras que él con su boca pronunciaba. El doctor Egidio contaba entre sus convertidos al doctor Vargas, como también al doctor Constantino Ponce de la Fuente, hombre de talento poco común, que había predicado durante muchos años en la Catedral de Sevilla, y a quien en 1539, con motivo de la muerte de la emperatriz, se había elegido para pronunciar la oración fúnebre. En 1548, el doctor Constantino acompañó, por mandato real, al príncipe Felipe a los Países Bajos, para hacer ver a los flamencos que no le faltaban a España sabios y oradores corteses. Y de regreso a Sevilla predicaba regularmente en la catedral cada 2 domingos, cuando él tenía que predicar, y predicaba por lo común a las 8. Era tanta la concurrencia del pueblo que a las 4, muchas veces aún a las 3 de la madrugada, apenas se encontraba en el templo sitio cómodo para oírle. Era, en verdad, una grandísima bendición para los creyentes protestantes de Sevilla, tener como guías espirituales a hombres como los doctores Egidio y Vargas y el elocuente Constantino, que cooperó con tanto ánimo y de un modo incansable para el adelanto de la causa que tanto amaban. Asiduamente ocupados en el desempeño de sus deberes profesionales durante el día, se reunían de noche con los amigos de la doctrina reformada, unas veces en una casa particular, otras veces en otra. El pequeño grupo de Sevilla creció insensiblemente y llegó a ser el tronco principal del que se tomaron ramas para plantarlas en la campiña vecina. Durante su ministerio, Constantino, a la par que instruía al pueblo de Sevilla desde el púlpito, se ocupaba en propagar el conocimiento religioso por el país por medio de la prensa. El carácter de sus escritos nos muestra con plena claridad lo excelente de su corazón. Eran aquellos adecuados a las necesidades espirituales de sus paisanos, pero no calculados para lucir sus talentos o para ganar fama entre los sabios. Fueron escritos en su idioma patrio, en estilo al alcance de las inteligencias menos desarrolladas. Las especulaciones abstractas y los adornos retóricos, en los que por naturaleza y educación podía sobresalir, sacrificólo sin vacilar, persiguiendo el único fin de que todos lo entendieran y resultara útil a todos. Es un hecho histórico singular y por demás significativo que cuando Carlos V, cansado de la lucha contra la propagación del protestantismo, lucha en que había pasado casi toda su vida, había abdicado el trono y se había retirado a un convento en busca de descanso, fue uno de los libros del doctor Constantino, su Suma de Doctrina Cristiana, la que el rey escogió como una de las 30 obras favoritas que constituían aproximadamente toda su biblioteca. Si se tienen en cuenta el carácter y la alta categoría de los caudillos del protestantismo en Sevilla, no resulta extraño que la luz del Evangelio brillase allí con claridad bastante para iluminar no solo muchos hogares del bajo pueblo, sino también los palacios de príncipes, nobles y prelados. La luz brilló con tanta claridad que, como sucedió en Valladolid, penetró hasta en algunos de los monasterios, que a su vez volviéronse centros de luz y bendición. El capellán del monasterio dominicano de Señor Pablo propagaba con celo las doctrinas reformadas.
Se contaban discípulos en el convento de Santa Isabel y en otras instituciones religiosas de Sevilla y sus alrededores. Empero fue en el convento jeronimiano de San Isidro del Campo, uno de los más célebres monasterios de España, situado a unos 2 kilómetros de Sevilla, donde la luz de la verdad divina brilló con más fulgor. Uno de los monjes, García de Arias, llamado vulgarmente Doctor Blanco, enseñaba precavidamente a sus hermanos que al recitar en los coros de los conventos de día y de noche las sagradas preces, ya rezando, ya cantando, no era rogar a Dios, que los ejercicios de la verdadera religión eran otros que los que pensaba el vulgo religioso, que debían leerse y meditarse con suma atención las sagradas escrituras, y que sólo de ellas se podía sacar el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Esta enseñanza púsola hábilmente en realce otro monje, Casiodoro de Reina, que se hizo célebre posteriormente traduciendo la Biblia en el idioma de su país. La instrucción dada por tan notables personalidades preparó el camino para el cambio radical que, en 1557, fue introducido en los asuntos internos de aquel monasterio. Habiendo recibido un buen surtido de ejemplares de las escrituras y de los libros protestantes, en castellano, los frailes los leyeron con gran avidez, circunstancia que contribuyó a confirmar desde luego a cuantos habían sido instruidos y a librar a otros de las preocupaciones de que eran esclavos. Debido a esto, el prior y otras personas de carácter oficial, de acuerdo con la cofradía, resolvieron reformar su institución religiosa. Las horas llamadas de rezo, que habían solido pasar en solemnes momerías, fueron dedicadas a oír conferencias sobre las sagradas escrituras. Los rezos por los difuntos fueron suprimidos o sustituidos con enseñanzas para los vivos. Se suprimieron por completo las indulgencias y las dispensas papales, que constituyeran lucrativo monopolio. Se dejaron subsistir las imágenes, pero ya no se las reverenciaba. La temperancia habitual sustituyó a los ayunos supersticiosos y a los novicios se les instruía en los principios de la verdadera piedad, en lugar de iniciarlos en los hábitos ociosos y degradantes del monarquismo. Del sistema antiguo no quedaba más que el hábito monacal y la ceremonia exterior de la misa, que no podían abandonar sin exponerse a inevitable e inminente peligro. Los buenos efectos de semejante cambio no tardaron en dejarse sentir fuera del monasterio de San Isidro del Campo, por medio de sus pláticas y de la circulación de libros. Aquellos diligentes monjes difundieron el conocimiento de la verdad por las comarcas vecinas y la dieron a conocer a muchos que vivían en ciudades bastante distantes de Sevilla. Por deseable que fuese la reforma introducida por los monjes de San Isidro en su convento, no obstante, ella los puso en situación delicada a la par que dolorosa. No podían deshacerse del todo de las reformas monásticas sin exponerse al furor de sus enemigos. No podían tampoco conservarlas sin incurrir en culpable inconsecuencia. Todo bien pensado, resolvieron que no sería acuerdo tratar de fugarse del convento y que lo único que podían hacer era quedarse donde estaban y encomendarse a los que dispusiera una providencia omnipotente y bondadosa. Acontecimientos subsiguientes les hicieron reconsiderar el asunto, llegando al acuerdo de dejar a cada cual libre de hacer, según las circunstancias, lo que mejor y más prudente le parecía. Consecuentemente, 12 de entre ellos abandonaron el monasterio y, por diferentes caminos, lograron ponerse a salvo fuera de España, y a los 12 meses se reunieron en Ginebra. Hacía unos 40 años que las primeras publicaciones que contenían las doctrinas reformadas habían penetrado en España.
Los esfuerzos combinados de la Iglesia Católica Romana no habían logrado contrarrestar el avance secreto del movimiento, y año tras año la causa del protestantismo se había robustecido, hasta contarse por miles los adherentes a la nueva fe. De cuando en cuando se iban algunos a otros países para gozar de la libertad religiosa. Otros salían de su tierra para colaborar en la obra de crear toda una literatura especialmente adecuada para fomentar la causa que amaban más que la misma vida. Otros aún, cual los monjes que abandonaron el monasterio de San Isidro, se sentían impelidos a salir debido a las circunstancias peculiares en que se hallaban. Continuaremos. El conflicto de los siglos.